Bueno, vamos a estudiar la palabra. Mencionamos el último día de la prédica que el poder de Dios está vigente para que la iglesia pueda salir triunfante, y hemos repetido en varias ocasiones a lo largo del estudio de esta temática que la iglesia de la cual el Señor profetizó cuando dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es una iglesia invencible, hermano. Es una iglesia que no puede ser derrotada, aunque se levanten potestades, aunque se levanten demonios, aunque se levanten ángeles caídos, hermano, no pueden derrotar la iglesia, porque esta está edificada sobre la roca. Y el Señor profetizó que aunque soplen vientos impetuosos, la casa no va a ser derribada, porque ha sido edificada sobre la roca que es Jesucristo mismo. Y hablando de los poderes, hermano, o del poder que la iglesia tiene, decíamos algo tremendo que Dios ha mostrado en iluminación de la palabra, y es el hecho de que el poder que la iglesia tiene, el poder que la iglesia desarrolla, es el mismo poder, dice categóricamente la Biblia, que operó también en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de poder, decíamos que es la palabra griega dunamis, que significa dinamita. Es un poder incontrolable, es un poder explosivo, es un poder que no puede pasar desapercibido, hermano, porque es un poder notorio, es un poder real, es un poder auténtico, no es una ilusión, no es una utopía, es una realidad ese poder que la iglesia tiene. Y mencionábamos, porque la Biblia lo dice, que ese poder fue el que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Y Efesios confirma que ese mismo poder es el que también nos ha resucitado a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando venimos al Señor Jesucristo para reconocerle como Salvador de nuestra alma, para honrarle como Señor de nuestra vida, en ese momento dice la Biblia que nos resucitaron, que nos sacaron de entre los muertos para darnos la nueva vida, la vida de abundancia que Jesús prometió para su iglesia. Aleluya, hermano, qué maravilloso es eso, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál será la característica, o cuáles serán en plural las características de los resucitados? Porque ya ese tema, hermano, despierta inquietud, curiosidad. Saber que nos sacaron de una etapa de muerte para traernos a una etapa de nueva vida, porque eso es la resurrección. Entonces eso ya despierta la inquietud de saber qué proceso tendrá uno que pasar espiritualmente en ese momento de salir de muerte, porque eso dice la Biblia, a un estado de nueva vida en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, vamos a leer ahí los tres aspectos que comporta la naturaleza de los resucitados por Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la palabra bendita del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo. Note cómo el apóstol lo presenta de una manera condicionada, hermano. Si pues habéis resucitado con Cristo. No es que el apóstol tenga duda, sino que él está tratando de mostrar la característica o las características reales de aquellos que tuvieron la experiencia genuina de la resurrección. Y por eso dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, segundo aspecto, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué paradójico esto, hermano. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué curioso, ¿verdad? Que para resucitar hay que morir. Pero así es la palabra de Dios. Choca con la razón.
choca con el intelecto humano, porque esta palabra se hizo para obedecerla, no para razonarla. Y por eso encontramos paradojas como esta del verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida, si nosotros interpretamos razonablemente que el muerto no tiene vida, pero acá dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. La nueva vida en Cristo es maravillosa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por el hecho de que es una vida nueva precisamente. Y en la palabra podemos constatar que esta operación divina que nos ha hecho nuevas criaturas, en quienes las cosas viejas están pasando y están haciéndose nuevas, podemos constatar que esta operación divina nos ha hecho una nueva criatura y esas cosas están quedando en el pasado. Ahora nosotros no dudamos, hermano, que hemos resucitado a nueva vida. No tenemos duda, porque sabemos que el poder de Dios es eficaz y no cabe duda que hemos tenido experiencias personales con Dios que confirman, que afirman, que demuestran, si usted quiere, que estamos viviendo una nueva etapa en este bendito evangelio que ha sido revelado a nuestra vida. Y esta porción de la escritura que acabamos de leer nos confronta con esta realidad de la resurrección y lo hace de una forma condicional para que determinemos si hemos o no resucitado con Cristo. Por eso Pablo no da por sentado, no dice porque habéis resucitado. No. Él lo presenta de una manera en la que cada uno tiene que determinar si es una realidad. Dice, si pues habéis resucitado. Como diciendo, si habéis tenido la experiencia real de la resurrección, entonces vas a entrar a una nueva dimensión en la que tienen que ocurrir cosas sobrenaturales que van a mostrar, que van a evidenciar que realmente tú eres depositario de la nueva vida que Jesús vino a inaugurar el día de su resurrección. Y el apóstol da aspectos acá que sirven de parámetro para que podamos ser ubicados, hermano, en esta realidad espiritual. Y la pregunta primera que surge, hermano, o que debe surgir a nuestra mente es: ¿ya resucitamos? Pregúntale a la persona que está a la par suya: ¿ya resucitaste? Solo pregúntale nada más. Porque usted dirá: ¿qué respondo a esto? Pues por fe tenemos que decir amén. Yo ya resucité. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, hermano, qué curioso. Porque ¿qué se necesita? Pregunto, ¿qué se necesita para tener la experiencia de la resurrección? ¿Qué es lo primero que se necesita? ¿O a quién se resucita? ¿Perdón? A un muerto. Entonces, para resucitar, hermano, se necesita primero haber muerto. Amén. Haber muerto. Y la palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos solo una existencia física movida por el alma, mas no por el espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla en Corintios de la profundidad de la obra del espíritu, dice que la mente natural, y él lo dice en el griego, en el arameo original, dice el animal hombre. Y eso lo acabo de explicar. Cuando dice el animal hombre, es como que si quisiera decir el apóstol, el hombre movido por su alma. Alma es la palabra ánima, y de ahí surge el término animal. Entonces dice el animal hombre, porque, hermano, con el respeto que me merecen quienes escuchan acá, aunque aquí a todos somos nacidos de nuevo, primeramente Dios, pero de repente alguien me va a escuchar que no tiene la experiencia del nuevo nacimiento con Cristo. La Biblia dice que es un hombre en estado anímico, o sea, es un hombre que vive de su alma y no de su espíritu. Porque si digo es un hombre animal, los puedo ofender, ¿verdad? Pero la Biblia realmente así dice. Es alguien que es movido por su alma nada más, no conoce la fuerza del espíritu. Y el alma es mente, voluntad, emoción y sentimientos. Por favor, regrese un momento nada más, un instante, a su vida pasada sin Jesús. ¿Acaso no éramos movidos por el alma, hermanos? ¿Cuántas veces nos movieron nuestras emociones? ¿Cuántas veces nos movieron nuestros sentimientos?
¿Cuántas veces nos movió nuestra voluntad humana o nuestra mente natural? No teníamos un Espíritu Santo que nos guiara, porque la palabra dice que cuando el Espíritu Santo vino y empezó a hacer su obra, la obra consiste en guiar al pueblo de Dios a toda verdad y a toda justicia. Ahora, hermanos, sin Cristo, ¿éramos guiados a la verdad y a la justicia? No, éramos guiados por concupiscencias, éramos guiados por deseos carnales. Por eso, hermano, es triste recordarlo, pero ¿cuántos de nosotros, hermano, por esos deseos del alma resultamos metidos en una cantina? ¿Por qué algunos resultamos en lugares indebidos? Porque el alma nos gobernaba y no teníamos luz del Espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto, porque ese espíritu cobra vida al entrar en contacto con Dios, y estábamos tan ausentes de Dios que era el alma y el diablo quienes nos guiaban a hacer lo que no debíamos. Dice que íbamos con un ímpetu desenfrenado, hermano. Y por eso dice el apóstol Pedro: basta ya de lo que vivimos en el pasado. Porque, hermano, ese fue tiempo de vivir en desorden, de vivir en mundanalidad, de vivir en pecado. Pero cuando Cristo apareció, nos sacaron de esa etapa de muerte, porque el Señor Jesús, cuando entró a nuestro espíritu, le dio vida. Y ahora ya no somos movidos por el alma, sino por el Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, fuerte las palmas para el Señor. Entonces estábamos muertos, pero cuando Jesús comenzó a insinuarse, porque el Señor no vino a tomar por la fuerza nuestra vida. Jesús y el Espíritu Santo son caballeros, hermano, que si no se les permite voluntariamente el ingreso, no entran, aunque el hombre se esté muriendo, porque Dios dotó al hombre de libre albedrío, dotó al hombre de una capacidad de escogencia para que éste voluntariamente determine si quiere o no a Jesús. Pero qué lindo que cuando Él llamó a la puerta, oímos su voz. Porque ese es el segundo aspecto que caracteriza a los resucitados, que oímos la voz de Jesús. ¿Cree usted que el hombre fue el que le trajo a esta etapa, hermano? Aunque Dios pudo haber usado a un gran ministro del evangelio, a un hombre de Dios que le hablara y fue impactado por la palabra, pero la voz que realmente cambió tu vida y mi vida no fue la voz del hombre, fue la voz del Señor Jesucristo, que nos ofreció la salvación. Y cuando oímos, hermano, cuando oímos esa bendita voz, le permitimos que entrara a nuestro corazón, y al igual que el pródigo, volvimos en sí. Y vueltos en sí, nos dimos cuenta del mundo en que vivíamos, de la situación calamitosa, catastrófica en la que estábamos. Y entonces el Señor, con su poder, nos sacó del dominio tenebroso a este reino de luz en el cual estamos ahora, porque no somos más condenados, no somos más reos de muerte, no somos más personas anímicas. Ahora somos un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido para posesión del Dios Todopoderoso, hermano amado, que nos ha redimido, que nos ha comprado por precio de sangre, dice la palabra. Porque oímos la voz de Jesús. Y es que el que no ha escuchado la voz de Jesús sigue muerto, aunque esté lleno de religión, aunque esté cargado de misticismo, aunque esté cargado de idolatría. Si no ha oído la voz de Jesús para cambiarle internamente, esa persona sigue muerta, hermano. Porque la voz de Jesús provoca cambios. La voz de Jesús nos cambia de dimensión. ¿Por qué cree usted que nos alejamos del mundo? ¿Por qué cree usted que dejamos ese desenfreno en el que todo mundo camina? ¿Por qué dejamos la corriente mundanal? ¿Por qué nos apartamos de esa fuerza que guía a aquel que no tiene a Jesús? Porque oímos la voz del Señor, que nos invitó a dejar la tumba. Así como el Señor llamó a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Nosotros vivíamos también en una tumba. Por eso es que hay que renunciar a la compañía de muertos, hermano. ¿Aló? Hay que renunciar a la compañía de muertos.
Perdóneme, pero el Hijo de Dios resucitado no puede compartir con muertos. El Hijo de Dios que ha oído la voz de Jesús no puede permanecer en la tumba. No puede permanecer con aquellos que no han abierto su corazón para que Cristo habite y more en ellos. Por supuesto que hay que hablarles, hay que contarles de las maravillas que Jesús ha hecho. Pero cuando digo que no hay que estar en compañía, es correr en el mismo desenfreno que ellos corren. Porque, hermano amado, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Somos diferentes, hermano. El Señor, cuando vino y puso su genética, nos hizo una cepa diferente, distinta a la cepa humana caída. Ahora estamos formando una entidad que se llama iglesia, y que Efesios dice que es el cuerpo místico de Jesús. Imagínense qué honor pertenecer al cuerpo místico de Jesús. Y por eso es que el apóstol Pablo en Corintios dice que no podemos prestar nuestros miembros corpóreos, hermano. No podemos prestarlos para el pecado y para la iniquidad, sino que debemos tomar los miembros de nuestro cuerpo y ofrecerlos a Dios, dice, como sacrificio. Porque el que ha sido resucitado no puede seguir en compañía de muertos. Aquel ángel, hermano, que se apareció en la tumba el día que las mujeres iban para llevar bálsamo y para llevar arreglos a la tumba, quizá recordando al Señor, aparece un ángel y les hace una pregunta tremenda. Les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Porque el Señor no está entre los muertos, porque dice la palabra que Dios es Dios de vivos y no de muertos, hermano amado. Pero mire, todos los que hemos sido vivificados por el Espíritu de Cristo formamos parte de esos vivos, y Dios está con los que tenemos la nueva vida de Cristo Jesús. Aleluya, porque oímos su voz, dejamos la tumba y no estamos más en compañía de muertos, hermano. El que dejó la compañía de los muertos es el que camina en pos de Jesús. Y Jesús confrontó al discipulado y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. ¿Y qué dijo el Señor? Y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Yo siempre me he formulado la pregunta: ¿en pos de quién irían los discípulos? Ay, no, pastor, ellos iban en pos de Jesús. No. Juan y Jacobo iban en pos del reino, porque apareció la madre de ambos y le dijo a Jesús: solo te pido algo, que sientes a uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es todo lo que te pido. Era todo lo que quería la señora, buscando reino. Judas iba buscando poder político, y Pedro le dijo: nosotros que te hemos seguido en la regeneración del alma, ¿qué recibiremos en la tierra? Pedro iba buscando provisión material. Por eso Jesús les habló y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, porque a saber en pos de quién iban, hermano. Y ahora yo te pregunto a ti: ¿en pos de quién vas? ¿Cuál es tu motivación en el evangelio? Porque hay motivaciones diversas. Mire, mi amado, el que va en pos de Jesús no retrocede ante nada ni ante nadie. Como Ruth, la pagana moabita, que es figura exacta de la iglesia, que iba con su suegra. ¿Cómo se llamaba la suegra de Ruth? Eso, Noemí, que es figura del Espíritu Santo. Y les dijo: hijas mías, yo ya no tengo hijos que puedan redimirlas, así es de que mejor busquen su camino. Yo soy una mujer que me llamaba Noemí, pero ahora me llamo Mara,
porque estoy en grande amargura. Sigan su camino. Y dice que Orfa tomó su camino, buscó los deleites de este mundo. Pero Ruth le dijo: no me pidas que me aparte de tu lado. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aunque estaba rodeada esta mujer de adversidad, aunque estaba rodeada de circunstancias difíciles, no se apartó. Porque, hermano, el que va en pos de Jesús sabe a quién está viendo. Y el Señor es el blanco que perseguimos. Y el que ha puesto su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, no se aparta ni a derecha ni se aparta a izquierda, sino que sigue hasta alcanzar la meta de este supremo llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Eso es caminar en pos de Él. Entonces le dijo el Señor a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, porque le estoy demostrando que no iban en pos de Jesús, hermano. Así como hoy muchos buscan el evangelio porque trae sanidad. Esa no es una motivación pura, hermano. Otros buscan el evangelio porque trae prosperidad económica. Otros buscan el evangelio, bueno, tantas cosas que hay, hermano. Pero ¿quién de verdad viene en pos de Jesús? Y Él le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a uno mismo? Porque quiere decir que el que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo. Eso es claro, son palabras de Jesús, hermano. Niéguese a sí mismo. El que quiere ir en pos del Señor tiene que negarse a sí mismo. Y si no se niega a sí mismo, a saber en pos de quién va. Pero no creo que sea en pos de Jesús. Y negarse a sí mismo es renunciar a nuestros derechos. Y eso es valedero. Hermano, el Señor fue el primero que renunció a sus derechos. ¿Acaso no dice Filipenses que no consideró su deidad y su gloria como cosa que aferrarse, sino que se despojó? Una versión dice que se vació, porque esa es la interpretación correcta de la palabra kenoó. Por eso se habla de la kenosis, el vaciamiento del verbo. Se despojó de su gloria, de sus atributos, y vino a la tierra y nació como hombre. Nacer en estado humano, eso de verdad ya era, hermano, un proceso de humillación. El Dios poderoso hecho hombre, hecho materia débil pero no pecaminosa, ¿verdad? Un cuerpo semejante, mas no igual al nuestro, semejante, muy parecido, pero con la diferencia que no tenía naturaleza pecaminosa. Entonces Él se negó a su derecho de ser, a su derecho de traer la gloria a este mundo, porque Él su esencia nunca la dejó. Por eso le llaman el Dios hombre o el hombre Dios, porque es la naturaleza inseparable. Si me preguntan, ¿Jesús fue Dios? Yo digo que sí, fue 100% Dios, y digo que fue 100% hombre. No, pastor, 50%, no, 100% Dios y 100% hombre. Pero ¿cómo es eso? Es que no lo podemos explicar, es un misterio. Pero mire cómo el Señor se negó a su derecho. Y a veces nosotros no nos negamos a los derechos nuestros, que comparados con la gloria de Dios, con todo respeto, no son nada, hermano. Pero es que, pastor, yo tengo compromisos. ¿Serán más grandes que la gloria que Jesús dejó? Pastor, pero es que yo tengo actividades humanas. ¿Serán más grandes que aquello de lo cual Jesús se despojó? Por eso le digo: si alguno quiere venir en pos de mí, actúe como yo actué. Y eso lo dice Filipenses. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y después habla de su vaciamiento. Hermanito amado, ¿de qué vas a vaciarte tú? ¿De qué tendré que vaciarme yo para que vayamos de verdad en pos del Señor?
Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncia a tus derechos. Número 2, toma tu cruz. Algunos dicen que es la esposa. No, eso no es así. La esposa es una bendición. Benditas mujeres de Dios. Digan los varones conmigo, nuestra esposa es una bendición. Es que he oído predicadores que dicen que la cruz es la esposa, y no, yo no creo eso. Toma tu cruz. La cruz es figura de qué, hermano? ¿Figura de qué es la cruz? De muerte. Sí, en el caso extremo es de maldición, pero está hablando de muerte, y esto tiene relación al momento de considerarlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. La cruz es figura de padecimiento, es figura de ignominia, es figura de dolor. Imagine el cuerpo azotado de Jesús, su cuerpo partido, hermano, su cuerpo hecho pedazos, y tener que llevar a cuestas un madero pesado. Eso no había sido nada sencillo. Es figura de sufrimiento, de esfuerzo extremo. Entonces comencé a relacionarlo. El Espíritu me explicó a mi mente natural, me explicó el proceso. Porque cuando tú renuncias a tu derecho por seguir en pos de Jesús, comienza el proceso de la cruz, el proceso del sufrimiento. Ahora voy a hacer una pregunta profunda. ¿El proceso de la cruz de Cristo fue, o es un proceso, ¿cómo llamarle?, que no tiene fin? ¿Es un proceso interminable o fue nada más un paréntesis, un proceso corto? ¿Qué cree usted? ¿El proceso de la cruz, será que es un proceso sin fin o era nada más un paréntesis? Yo creo que fue un paréntesis nada más. Él fue crucificado, fue muerto y ahí se terminó todo. Entonces el Espíritu me explicaba que cuando alguien tiene la osadía, que cuando alguien tiene el valor de negarse a sí mismo, es porque está renunciando a su derecho. Para que me entienda, hermano, yo conozco personas que han tenido que renunciar al cariño familiar con tal de seguir a Cristo. Conozco personas que han tenido que dejar un trabajo con tal de seguir a Cristo. Ahora bien, cuando dejas el amor familiar, cuando dejas un empleo que te provee economía, ¿acaso no comienza un proceso de sufrimiento, pues? ¿No será esa la cruz? Cuando Pedro tomó la espada para defender a Jesús y le cortó la oreja a aquel soldado romano llamado Malco, parece, ¿verdad? Si no estoy mal, le dijo: hey Pedro, tranquilo. Y tomó la oreja del fulano y se la volvió a colocar. Qué poder el de Dios, ¿verdad? Y le dijo: si yo quisiera, pediría a mi Padre y Él me mandaría legiones de ángeles para defenderme. Legiones de ángeles. Dice la Biblia que un ángel del Señor mató en una noche a 1,800 hombres, y en el día de la furia del Señor un ángel mató 23,000. Un ángel, imagínense que manden una legión. Ay, Dios santo, hermano. Pero le dijo: tranquilo, yo pediría legiones, pero no las pido, porque me negué a mi derecho con tal de llevar a cabo el proceso de salvación. Soportar que le escupieran el rostro siendo Dios, soportar que hicieran ignominia pública, soportar, hermano, que lo humillaran, que le causaran dolor, que flagelaran su cuerpo santo. Eso es proceso de renunciación. Pero ¿cuántas veces nos alejamos de Dios porque no renunciamos a un derecho humano? Perdone que lo diga así, a un pobre derecho humano, y preferimos apartarnos de Dios porque no estamos dispuestos a soltar aquello a lo que tenemos derecho. Pero Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, aunque va a tener que tomar cruz, porque al negarse viene sufrimiento.
Pero el sufrimiento de la cruz no es para siempre, porque no para siempre se trilla el trigo. Y cuando Dios ha probado tu corazón, cuando Dios ha visto que tienes determinación en tu espíritu y que no te quebrantas y que sigues en pos de Él, se termina la cruz y viene la etapa de gloria y de bendición que Dios ha preparado para su pueblo. Dale palmas fuertes al Señor, hermano, si estás comprendiendo esto. Cuando te has negado, cuando has tomado tu cruz y has venido en pos de Jesús, ahora viene otro compromiso. Y ese compromiso es permanecer a su lado. ¿Cuál es el compromiso? Permanecer a su lado. Y digo esto, hermano, porque dice la palabra que la manifestación secreta del Señor, que su parusía, o lo que conocemos como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, va a ser antecedido por un acontecimiento que dice Tesalonicenses que va a ser una apostasía generalizada. Una apostasía, hermano, que va a pretender que retrocedan los hijos de Dios. Por eso es que los resucitados, los que de verdad hemos sido hechos partícipes del poder de la resurrección, tenemos que permanecer a su lado. Y en Juan 6:66 dice que cuando oyeron el mensaje fuerte y confrontativo de Jesús, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no caminaron más con él. Se alejaron. Juan 6:66, ahí está el número de la bestia, el 6:66, ¿verdad? Retrocedieron muchos, hermano, porque de repente volvieron a aparecer los derechos y prefirieron tomar los derechos y abandonar a Jesús. Eso es tremendo. Yo sé que Dios tiene equilibrios, lo entiendo, porque cualquiera dirá: pastor, hay que trabajar, y es cierto. El apóstol Pablo dice, también escribiendo a los tesalonicenses: el que no trabaja, que tampoco coma. Pero si un caso extremo Dios te pide que renuncies a algo, con tal de venir en pos de Él, va a empezar un proceso de cruz, hermano. Un proceso de incertidumbre. Porque cuando tú no tienes un ingreso que provenga de hombre, tu vida es incierta. Tú no tienes presupuesto. Tú no sabes de qué vas a vivir. Pero si te llamaron para que vayas en pos de Jesús, que por cierto son llamados especiales, no para todos es esto, hermano, y tú respondes positivamente, sabiendo que vas en pos del Señor, Él se compromete. Oiga la palabra que estoy utilizando. Él se compromete a sustentarte, a proveerte, todo lo necesario, porque la provisión de Dios viene cuando hay un corazón que va en pos de Él, un corazón dispuesto a tomar la provisión de Jesús y no la de los hombres. Eso es permanecer a su lado. ¿Quién querrá apartarse de Jesús cuando de verdad ha experimentado el poder de la exaltación? Muchos, yo creo, que van a apartarse del evangelio porque tuvieron un evangelio de oídas nada más, no de experiencia personal con Dios. Muchos se van a alejar del evangelio porque no conocieron la esencia de lo que Cristo es, porque no caminaron en pos de Él. Caminaron en pos de intereses humanos, caminaron en pos de su propio ego, mas no en pos de Jesús. Porque cuando tú vas en pos de Jesús, hermano, se muere tu ego. Y por eso Dios permite a veces que nos machaquen el ego, para que se muera de una vez. A Pablo le machacaron el ego, hermano. Dice que no lo aceptaban como apóstol, y él tiene que defender su apostolado en varias ocasiones. Lo miraban con menosprecio, pero al final dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y antes de eso él dice: lo que yo antes creía como ganancia, mis títulos, mi alta alcurnia social, eso lo tengo, dice la versión antigua de 1909, lo tengo por estiércol
con tal de alcanzar el conocimiento superior, el conocimiento que viene de lo alto. Epignosis es la palabra griega, el conocimiento que viene de Dios. Pero mire todo lo que tuvo que pasar el apóstol Pablo, que deja ver su perfil, hermano, que tenía aristas de ser orgulloso, hermano. Dice, como fariseo de fariseos, dice, irreprensible en cuanto a la ley, circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín. Además nos saca la casta de que él tenía un privilegio humano y Dios lo tuvo que machacar. En ocasiones quisieron matarlo, pero al final él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿En qué momento? Cuando renunció a su derecho, cuando dijo, todo lo que estimaba por ganancia lo tengo como basura con tal de obtener el conocimiento mayor. Entonces Cristo lo tomó como discípulo y empezó la etapa de gloria, al punto, hermano, que se lo llevaron en un tour hasta el 3er cielo y le mostraron cosas inefables que no le son permitidas conocer al hombre. Entonces, el primer aspecto es, ¿ya resucitaste? Ahí hay parámetros que nos pueden guiar para saber si ya resucitamos. Aspecto número 2, ¿qué estás mirando? Los que han resucitado, ¿qué dice Colosenses? ¿Tienen su mirada puesta en qué? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de arriba. O sea que se pueden ver las cosas de arriba. Si no, Pablo no recomendaría que busquemos las cosas de arriba. Pero se pueden ver solamente por la fe. Y hablé los días anteriores que hombres como Moisés dejaron glorias de este mundo, pero de verdad glorias, hermano, porque vieron lo de arriba. Y cuando vieron lo de arriba se quedaron tan extasiados que las glorias de la tierra se volvieron insignificantes, eran nada comparado con esa gloria celestial. Las cosas de abajo, las terrenas, hay una operación satánica que quiere doblegar al pueblo de Dios para que el pueblo no vea las cosas de arriba, para que estén viendo solo lo de la tierra. Y qué triste es eso, hermano, no poder ver lo espiritual. Como decía mi pastor, no tener olfato espiritual para percibir lo de Dios, sino perderse en las cosas de este mundo, insignificantes, transitorias, y sumado a eso el poder diabólico de querer doblegar al pueblo para que vea solo hacia abajo. Lea esta porción conmigo, por favor, Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Lucas 13, versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba como encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó. Oyó la voz de Jesús, ¿verdad? A esta mujer la tuvieron que resucitar, hermano. La llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y qué dice? Y glorificaba a Dios. Y más adelante, en los versículos que siguen, el Señor dijo que Satanás la había atado. Entonces, hermano, en este relato vemos a una mujer que representa a la iglesia bajo el ataque del espíritu anticristiano, que fue el que hizo que aquellos discípulos en Juan 6:66 volvieran atrás. Y esta mujer, ¿cuántos años dice que estuvo atada? 18. Y 18 es la multiplicación de 6 por 3.
Es un espíritu anticristiano que quiere que la iglesia sea doblegada para que vea lo de abajo. Cuando la escritura dice que estaba encorvada, utiliza la palabra griega suncupto, que significa agacharse totalmente, ser vencido completamente. Y de ahí la deducción, andar encorvado. Y un detalle interesante lo encontramos en las palabras de Jesús, quien dijo que aquella mujer era hija de Abraham. ¿Qué implicación tiene esto, hermano? Dijo, esta es hija de Abraham y había que liberarla. Y Abraham libró la misma batalla de opresión que quería condenarlo a mirarlo de abajo y no las cosas externas, porque en un momento de apretura Dios le dijo, no vayas a descender a Egipto. Y Abraham no hizo caso y se fue a Egipto, porque había un poder opresivo satánico que quería moverlo. Mire, hermano, el día del retiro voy a hablar un tema importante. Voy a hablar sobre los ángeles caídos. Dios me mostró que la iglesia no solo está batallando contra demonios y espíritus inmundos, sino que está batallando también contra ángeles caídos. Porque dice Apocalipsis que cuando la mujer dio a luz el hijo varón, que es Cristo, la mujer es Israel, este hijo varón fue arrebatado hasta el trono de Dios. Y después, dice, interpretemos después de la ascensión, Miguel batalló contra la serpiente, contra el gran dragón, dice, y contra sus ángeles. Y dice que fueron derribados a tierra. Y hermano, leyendo eso, el Espíritu me abrió los ojos espirituales. Eso fue en el momento de la ascensión, cuando el Señor ascendió al cielo y fue expulsado el diablo, porque dice, el acusador de nuestros hermanos ha sido echado fuera, porque ya no cabía más allá. ¿Por qué no cabía más? Porque ahora estaba el abogado intercesor, ya resucitado. Echaron al diablo, pero ese se quedó peleando por judicaturas. Y dice que Miguel lo derribó, y derribó también a los ángeles que estaban con él. ¿Y a dónde cree usted que los derribó? ¿A dónde los derribó? A la tierra. Entonces ahora ya entendí algo, hermano, porque créame que a veces uno se perturba. Yo soy de la opinión, y la sostengo teológicamente, que un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio. Es que el que tiene dueño no puede tener otro dueño. Pero a veces uno mira en el pueblo situaciones tremendas, opresivas. Pero entonces me puse a pensar, ¿no será el estorbo de ángeles caídos? Pablo dice que descendía un espíritu que lo abofeteaba. Y Pablo advirtió, y no estaba Pablo utilizando fábulas, hermano. Él dijo, aunque se les aparezca un ángel predicando otro evangelio, que ese ángel sea anatema. Porque Pablo sabía que la iglesia iba a pelear contra ángeles caídos. Y eso no son demonios ni espíritus inmundos. Y dice Efesios 6:12, yo creo que ya les di todo el tema, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Dice una versión, contra huestes. Y cuando busqué en el diccionario la palabra hueste, significa ejércitos en orden de batalla. Y dice seguidores de un líder. Ese líder es el diablo. Entonces estamos peleando, hermano, contra ángeles caídos, no solo contra demonios. Por eso es que a veces reprendemos demonios, espíritus inmundos y no pasa nada, porque no hemos tenido el discernimiento de ver que es un ángel caído. De los ángeles que le dieron a Luzbel antes de que fuera diablo, le dieron ángeles a Luzbel y lo pusieron en el Edén. Y esos ángeles que le dieron gobernaban también, a saber qué seres gobernaban, pero ejercieron gobierno. Y después se constituyeron en ángeles caídos. Y esos aborrecen todo lo que es de Dios. Y la iglesia está buscando todo lo de Dios. ¿No será por eso que dice la palabra que al final de los tiempos la iglesia va a juzgar ángeles? ¿Por qué? Porque estos pelearon contra la iglesia. Bueno, ahí les dejo nada más las atracciones, ¿verdad? ¿Por qué salió esto? Porque tenemos una batalla. Y hay potestades, hay demonios y hay ángeles caídos que quieren llevarnos, hermano,
a un engaño. Dice que son ángeles que son seres que se disfrazan de ángeles de luz. Por eso con eso de la doctrina de la angelología hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho discernimiento para saber si no es un ángel del otro lado, ¿verdad? Porque dice que se disfrazan de ángeles de luz. Y fíjese, hermano, que da la impresión que los ángeles son muy parecidos a los humanos. Cuando enviaron 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, dice que los seres de ese lugar querían tener intimidad con ellos, porque no los vieron como ángeles, los vieron como humanos. O sea, hermano, que esos ángeles caídos, oiga, pueden estar dentro del mundo terreno y nosotros no darnos cuenta. Pero una cosa sí es segura: van a ser antagónicos al reino, van a hablar cosas en contra de Dios, porque son ángeles caídos, servidores de Satanás. Bueno, dejemos eso ahí nada más, ¿verdad? Ese es un asunto un tanto profundo. Estamos aún en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Todavía estamos en la tierra, ¿verdad? Pero dice que no miremos las cosas de la tierra, excepto que veamos con ojos espirituales y que veamos, por ejemplo, la necesidad espiritual que tiene el mundo. La necesidad espiritual que tiene el mundo. Y que eso despierte en nosotros entrañas de misericordia para ver la miseria humana, para ver el fango en el que están hundidos los hombres, hermano. Y que podamos ver por la fe, segundo aspecto, nuestra descendencia espiritual. Al igual que Abraham, somos llamados a ser prolíferos y que nuestra descendencia espiritual sea vista. ¿Cuántos hijos espirituales, por llamarle así, tienes tú? ¿Cuántos han creído al evangelio por tu mensaje? Esa es tu descendencia espiritual. El que está viviendo con la mirada puesta en las cosas de arriba va a hacer que muchos resuciten por el mensaje de Cristo y que sean traídos, hermano, a una etapa en la que van a haber una generación grande y abundante por el mensaje de salvación que Dios ha puesto en nuestros labios. Pero para esto, hermano, hay que salir de la iglesia y compartir la palabra que engendra vida, porque dentro de la iglesia todos tienen padre, pero si no sales o si no salimos de las 4 paredes, podemos morir sin ver prole. ¿Y dónde está la descendencia que Dios nos ha prometido? ¿Dónde está esa descendencia? Tenemos entonces que entrar a una limpieza total para ver a Dios, circuncidar nuestras vidas en sentido espiritual, que es quitar lo inmundo, para después entrar en comunión íntima con Dios, acercarnos al lugar de sacrificio, como se acercó Abraham con su hijo Isaac, y se acercaron al monte Moria, que significa el escogido de Jehová. Hay que entrar a una vida entonces de limpieza, luego entrar a una vida de sacrificio para ser agradables. Cuando estaban en el monte Moria, Abraham e Isaac, dice que Abraham colocó las piedras, puso la leña, y después la pregunta que era como puñaladas al corazón de Abraham: Padre, yo veo las piedras preparadas, el altar, veo la leña, ¿y dónde está la víctima sacrificial? Y Abraham dijo: el Señor proveerá. El Señor proveerá. Y después, hermano, dice que vieron enredado a un cordero, un cabrito creo que dice, ¿verdad? Estaba enredado y Abraham lo tomó y lo llevó al altar de sacrificio, porque esa es la figura de los que tenemos el espíritu de Abraham, llamados a rescatar a las ovejas enredadas en el mundo. Pero es curioso que él rescata la oveja, pero no la deja que viva como quiere, sino que la conduce a morir en el altar de Dios, donde se entrega todo, donde se muere a los deseos humanos, para pedirle a Dios que nos muestre cuáles son sus deseos, para no escuchar los nuestros, porque eso es morir a nuestra voluntad y vivir para el Señor. Eso es, hermano,
el aspecto de qué estamos mirando. Y según la porción que leímos, ¿en dónde te refugias? Porque dice Colosenses en el verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Solo los que han muerto son introducidos a la hendidura de la peña. Esto es la protección de los hijos, cuya vida está guardada en Cristo y en Dios. Pero mire el proceso. Número 1, resucitar. Ya expliqué lo que significa. Número 2, poner la mirada en las cosas de arriba. Y número 3, saber que nuestra vida está escondida en Cristo y por ende en Dios. Saber que el que nos guarda es Dios. Saber que el que nos protege es Dios. Saber que la provisión nuestra viene de Dios y no de los hombres. Porque cuando tomamos, hermano, a Cristo por Señor, nuestra naturaleza fue cambiada. Nuestra naturaleza fue transformada. Ahora formamos parte de la generación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace diferentes al mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no pertenecemos al mundo, porque somos diferentes. Por eso, hermanito amado, no te extrañes que el mundo te dé la espalda. O sea, la gente que está en el mundo, pues. No te extrañes que el que no comparte la fe de Cristo te menosprecie. No te extrañes de que no comparte la fe en Cristo te vea de una manera rara, porque según la Biblia somos una nueva estirpe. Dice que el que está en Cristo no es ni judío ni gentil. Y curiosamente el judío y el gentil conforman toda la humanidad. Pero si no somos ni judíos ni gentiles, entonces ¿qué seremos? Somos hijos del Altísimo, igual que el Señor, engendrados por Dios. Entonces, sin lugar a dudas, somos una nueva estirpe que se llama la iglesia, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Dale palmas al Señor si entiendes esto. La etapa de resurrección, la etapa de resurrección nos conecta con el cielo y nos introduce a la etapa de seguridad plena en el amado. ¿Cuántos se sienten seguros en Cristo, hermano? No oigo. ¿Cuántos se sienten seguros en Cristo? Pregunto, ¿cuántos nos sentimos seguros en Cristo? Amén. Porque Él es nuestro refugio, nuestra roca inconmovible, nuestra torre fuerte, nuestro escudo, nuestro resguardo, porque estamos escondidos en la hendidura de la peña, la herida del costado de Jesús, de donde brotó sangre y agua, figura de nuestra salvación, sangre que nos redimió y bautismo en agua que confirmó la salvación que Dios nos ha dado. Entonces yo creo y declaro por la fe que aquí habemos un grupo grande de resucitados por Cristo Jesús, y la resurrección que recibimos, hermano, nos conecta con el cielo y nos introduce a la etapa de seguridad en Dios. ¿Habrá algo que pueda hacer el diablo contra aquellos que tenemos dueño y ese dueño es Jesucristo? No. Todo lo que nos pasa con permisión divina, porque en ocasiones es necesario que pasemos probatorios para calibrar el nivel de comunión que tenemos con Dios. Pero una cosa sí es segura, hermanos, que nuestra vida está escondida en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es seguro. Y nuestra mente tiene que estar conectada con el cielo. ¿Por qué te preocupas por la economía de la tierra? ¿O estás conectado con la economía terrena? Si miramos las noticias y no confiamos en Dios, vamos a terminar afligidos, hermano. Porque si potencias económicas como los Estados Unidos
están en recesión y Estados Unidos ha experimentado ya un índice elevado de pobreza. ¿Cómo estaremos los países tercermundistas? No dice pues que cuando Estados Unidos le da catarro, a Guatemala le da bronquitis crónica. Si miramos las noticias nos vamos a afligir. En CNN uno se asusta, hermano, de ver las estadísticas económicas y cómo los economistas de los países desarrollados están previendo despidos masivos de empleados que van a provocar caos económico. Si nosotros miramos materialmente, nos vamos a afligir. Pero si hemos resucitado y tenemos seguridad en Dios, vamos a unirnos a la voz del varón de Dios que declaró: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque vamos a tener provisión segura, porque nuestro guardador y nuestro proveedor es el que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué seguridad, hermano! ¡Qué lindo saber que dependemos de Dios! Y si el mundo entra en crisis, aunque sea cuervos, va a mandar Dios para proveernos. Dice que a Elías Dios envió cuervos. ¿Y qué van los cuervos, hermano? ¿Ah? Carne. Buena carne haber sido, ¿verdad? Puyazo o lomito. Los cuervos son aves de rapiña. Eso se comen la carne. Pero cómo Dios los volvió vegetarianos por un hijo, ¿verdad? Que tenía que ser alimentado. Y esos cuervos que llevaron carne a Elías ya no comían carne, hermano. Comían espinacas, berros, porque les cambiaron dieta por un hijo que necesitaba ser sustentado. Entonces, si Dios cuida de nosotros, ¿a qué le tememos? Nuestra vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo, pero eso sí, si estamos viendo las cosas de arriba, no las de la tierra. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar en esta tarde, a pedirle al Señor que envíe de su presencia que envíe de su Espíritu. Amante Dios y Padre, gracias te damos. Gracias te damos en esta tarde. Tu palabra ha sido enviada, ha sido entregada a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Ahora, Espíritu Santo, te rogamos que vengas tú a sellar la palabra en el corazón, que traigas tu palabra, que esta palabra se haga rema en nuestra vida. Sabemos que hemos resucitado con Cristo Jesús, y ahora tenemos la certeza de que nuestra vida está escondida en Dios por medio de Jesucristo. Amado Rey, que esa verdad sea afianzada en nuestro corazón, de tal manera que caminemos por fe y no por vista natural, porque la fe es la que mira lo espiritual.